Hola amigos de Perú 21, en esta transmisión especial vamos a hablar sobre el caso Susana Villarán. El 23 de septiembre el Poder Judicial dispuso el juicio oral, el inicio del juicio oral. Y resulta que este fin de semana se ha dado un hallazgo bastante sorprendente y un giro en este caso. Estamos hablando de la muerte de José Miguel Castro, quien es un personaje clave en el caso de Susana Villarán. Recordemos además que Susana Villarán es sindicada de haber liderado una organización criminal entre el 2010 y 2015. Y es ahí donde ingresa José Miguel Castro, recientemente fallecido. ¿Qué función tenía? Recepcionar el dinero, ser el operador de casi 10 millones de dólares de los aportes de campaña de OAS y Odebrecht. Así ha sucedido la noticia el fin de semana. ¿Y cómo lo han hallado? En su vivienda en Miraflores, en el baño, boca abajo, con un corte de aproximadamente 14 centímetros. Nuestra compañera Natalia Lizama de la Unidad de Investigación de Perú 21 está aquí en el set para comentarnos los detalles de esta situación. ¿Cómo estás, Natalia? Hola Mayra, ¿qué tal? Bueno, he tratado de resumir la implicancia y la importancia de José Miguel Castro, mano derecha de Susana Villarán, que ha sido hallado en dudosas circunstancias. Tú has cubierto el día de ayer esta situación. ¿Qué es lo que has podido ver y averiguar hasta el día de hoy? Claro, mira, ayer nos avisaron de esta información a partir de más o menos las 3 de la tarde. Llegamos al lugar, que es un barrio bastante, incluso se encuentra a la vuelta de la casa de Chibolín, literalmente atrás. Ya, hemos ido y había personal de la policía, recién llegaba el Ministerio Público cuando nosotros nos apersonamos. La comunicación que tuvieron con nosotros casi fue nula, no conversaron, incluso al final de la tarde pusieron a la prensa una cuadra más adelante, pero lo que en ese momento nosotros sabíamos es que lo habían encontrado muerto, su papá lo halló fallecido en su casa y que posiblemente se trataría de un suicidio. Pero es raro, ¿no? Porque el padre dice en el parte policial que la última vez que lo vio fue a las 10 y tantos de la noche del día anterior y que ante la falta de comunicación con su hijo es donde él ingresa a verlo. Claro, los vecinos justamente que conversaban dicen que la persona era una persona bastante tranquila, salía por las tardes a pasear a su perro y que conversaba con algunos vecinos, no había muestras de algún tipo de situación particular en este lugar. Los vecinos también que vivían alrededor nos comentaron que, bueno, nunca se escuchó fuera del lugar para imaginar que termine en esta situación, ¿no? Entonces, los ha hallado por bastante sorpresa. Para corregirte una cosa, no lo han encontrado boca abajo, sino lo encontraron boca arriba. Y el corte, o sea, según lo que han indicado, primero, al parecer, según lo que se ve, se observa en la escena del crimen, tenía un cuchillo de pan y después un cuchillo de cocina, ambos con manchas de sangre. O sea, parece que al principio, si lo ponemos en el caso de suicidio, habría intentado cortarse el cuello con un cuchillo de pan y después con un cuchillo de cocina, cosa que también es algo extraño, ¿no? Es bastante raro, ¿no? Las circunstancias en las que sucede y sobre todo por la proximidad del juicio oral que ya se venía el 23 de septiembre, en un caso tan importante y que además había demorado bastante contra Susana Villarán. José Miguel Castro era la mano derecha y se dice que él era el encargado de recepcionar este dinero. ¿Cuáles son lo que más o menos se ha podido comentar el día de ayer de parte de la prensa, de los medios de prensa, quizá de algunos vecinos o personas allegadas que se han podido acercar? ¿Han podido conversar quizá con el padre que tiene 81 años y que me imagino que para él debe haber sido bastante chocante encontrar a su hijo en esas circunstancias? No, como te digo, la policía, la fiscalía misma, yo supongo que es porque él está implicado en este caso de corrupción, casi no fue muy permisiva con la prensa. Cercaron todo el lugar. Yo estuve cerca porque, bueno, la vestimenta, y como no tenía cámaras grandes, pude hacerme pasar por alguien que caminaba por allí y estuve conversando con un par de vecinos, pero en general no dejaban
acercarse a la casa. Al inicio sí, después nos apartaron, ¿no? Justamente a nosotros nos habían comentado de que el viernes José Miguel Castro se reunió con el fiscal que veía el caso justamente para firmar un documento de colaboración eficaz, ¿no? Justamente un colega, Álvaro Reyes, me comentaba que él en el caso era una persona que no sabía si iba a colaborar o no. A veces decía que sí, otros días que no. Entonces como que nunca se llegaba a un acuerdo. O sea, no se cerró el acuerdo de colaboración Nunca se cerró el eficaz. acuerdo. Al parecer lo habían conversado, pero finalmente no se llegó a dar. Y en esas circunstancias ha fallecido esta persona, ¿no? Bueno, bastante extraño lo que ha sucedido, Natalia, y para cerrar, eso debe ser investigado de todas maneras por la Fiscalía. Claro que sí, justamente hemos identificado similitudes con el caso también del fallecimiento del empresario Nilo Burga, que más adelante estaremos informando en breves, sacaremos las notas para que vean lo similar que hay entre ambos casos, justo ambos investigados y en medio de casos de corrupción. Un desenlace fatal, ¿no? Sí. Muchísimas gracias, Natalia, por darnos los alcances de lo que ha sucedido el día de ayer. Por supuesto, vamos a estar atentos a las últimas informaciones que puedan sacar en Perú 21 sobre el avance de este caso. Bien, amigos, vamos a continuar hablando sobre lo que sucede entonces con este caso de señor Castro, que ya venía colaborando, como bien dice Natalia, con la Fiscalía. Ahora vamos a analizar las implicancias legales, porque sin duda el hecho de este hallazgo de José Miguel Castro, colaborador eficaz en el caso de Susana Villarán por los aportes de Odebrecht y OAS, abre un nuevo escenario. ¿Qué es lo que va a pasar? Bueno, para entrar un poco más en contexto, el señor Castro, a él se les indica de haber recesionado este dinero para los aportes de campaña y se habla aproximadamente de 10 millones de dólares. Vamos a conversar a continuación con Andy Carrión, abogado penalista, sobre este caso. ¿Cómo está? Bienvenido. Muy buenos días, Mayra. Gracias por la invitación. Este hallazgo, sin duda, de un colaborador eficaz clave en el caso de Susana Villarán, porque estamos hablando de un personaje que es el mano derecha de Susana Villarán, que las indica de esta recepción de dinero. Además, a 2 meses del juicio, abre un nuevo escenario. Y lo digo así porque estamos hablando del fallecimiento de una persona que es testigo clave en este caso, donde el desenlace podría tener una sentencia firme dentro de poco tiempo. Entonces, este hallazgo todavía tiene que determinarse a través de una investigación de la Fiscalía, pero lo cierto es cómo queda el caso de Susana Villarán, doctor Carrión. Bueno, es una situación un poco compleja, pero que amerita previamente realizar una puntualización jurídica, Mayra. Y es que José Miguel Castro en realidad tenía dos condiciones dentro del proceso. Una, que es la condición de acusado. Es por eso que en el requerimiento acusatorio que va a iniciar precisamente o que va a gatillar el juicio que se inicia el 23 de septiembre, Miguel Castro estaba incluido como acusado. Sin embargo, ya todos conocemos, y lo ha señalado el propio fiscal, de que paralelamente se había iniciado un procedimiento de colaboración eficaz y que estaba en curso, pero que no había culminado aún. Es decir, no hay al día de hoy una sentencia por parte de un juez que homologue o que justifique las versiones de su colaboración eficaz. Y eso es importante señalarlo. ¿Por qué? Porque en torno a que es solamente un procedimiento de colaboración eficaz que nunca ha logrado culminar en una sentencia condenatoria, entonces esas versiones, esa información que se haya negociado dentro de este proceso no va a poder ser incorporado al caso que ahora se va a iniciar el 23 de septiembre. Sin embargo, también debemos de recordar de que José Miguel Castro sí declaró como imputado en la investigación preparatoria que siguió José Domingo Pérez. Esa declaración puede sí ser oralizada sin ningún inconveniente en el juicio para que ésta sea valorada por los jueces, en las cuales reconoce algunos términos propios de lo que se viene investigando, es decir, los dineros que habrían aportado OAS y Odebrecht a la campaña del no a la revocatoria, así como a la reelección de Susana Villarán.
Pero eso puede ser suficiente para una sentencia condenatoria. Recordemos que la Fiscalía ha solicitado 26 años de prisión para Susana Villarán. Y si las pruebas aportadas en ese acuerdo de colaboración eficaz con el señor Castro no se cerraron o todavía están ahí en manos de la Fiscalía, no va a poder ser usada en contra de la señora Villarán. Claro que sí, no va a poder ser utilizada en contra de Susana Villarán y en contra también de los demás que están siendo imputados, porque recordemos de que José Domingo Pérez no solamente había acusado, es decir, había usado la información de José Miguel Castro para imputar a Susana Villarán, sino también a Nel Tausen, a Marisa Glave, a Jorge Nieto, que son otros los que también han sido imputados en su oportunidad. Ahora bien, esta es una circunstancia un poco compleja, como te había mencionado, porque la información dentro de la negociación no va a poder ser incorporada, porque simplemente no ha podido ser, en rigor, si no culmina un procedimiento de colaboración, no ha podido ser corroborada. Y eso es importante señalarlo, pero no significa, Mayra, de que el caso ya se cayó, de que de alguna manera no existe ya posibilidades de que se pueda emitir una sentencia condenatoria. Todo lo contrario, hay cierta debilidad, en efecto, no va a estar José Miguel Castro dentro del juicio, pero recordemos de que ha habido un caso muy similar, incluso vinculado a los funcionarios brasileños, que fue el juicio de Ollantumala y Nadine Heredia, en las cuales no se presentaron los funcionarios brasileños, pero sus declaraciones sí fueron valoradas por el colegiado, tal es así que incluso ameritó la imposición de una sentencia condenatoria. ¿Y cuánto podría ser esta sentencia? ¿Podría bajar quizás lo solicitado por la Fiscalía, que son 26 años, si es que no se tiene la contundencia con las pruebas que pudo haber aportado el señor Castro y que ya no podrían ser consideradas porque no se cerró el acuerdo? Bueno, si no se ha cerrado el acuerdo, esta información, Mayra, y ahí viene el tema más importante, que yo lo formularía de la siguiente manera. ¿Qué pasa con esa información que se ha venido negociando entre la Fiscalía y José Miguel Castro que se encuentran dentro del proceso de colaboración eficaz? Esta información no va a poder ser incorporada al juicio, pero no significa que aquella información que el fiscal sí ha conseguido fuera del procedimiento de colaboración eficaz sí sea ya incorporado y es más recogido en la propia acusación que va a ser discutida en el juicio oral. Así es que el caso no se cae, se debilita un poco por la no presencia de José Miguel Castro, pero yo creo que podría en todo caso también obtenerse una sentencia condenatoria a raíz no solamente de las evidencias que ha presentado el fiscal, sino además también de las declaraciones de los propios funcionarios brasileños que en alguna oportunidad reconocieron el pago de estas dos campañas, tanto del no a la revocatoria como la reelección de Susana Villarán. A cambio de favorecimientos dentro de las concesiones tanto de Rutas de Lima como el Parque Arriba. Claro, y en ese sentido, doctor Carrión, ya que estamos hablando de un personaje clave en el caso Susana Villarán, este hallazgo de su muerte debe ser investigado y esclarecido. Tiene necesariamente que ser esclarecido, Mayra, porque son circunstancias muy extrañas en las que ha ocurrido este fallecimiento. Mira, el sentido de oportunidad, ¿verdad? Previo al inicio del juicio oral y otro también la modalidad, porque si bien es cierto, se parte de la hipótesis de que habría sido un acto de suicidio, no debería de cerrarse, sino más bien abrirse y ampliarse la hipótesis de que en rigor se trató más bien de una hipótesis vinculada a un eventual homicidio, con lo cual estaríamos sí frente a un hecho sumamente grave, porque la pregunta que luego de ellos se tendría que formular es ¿a quién beneficiaba la muerte de José Miguel Castro? Muy bien, entonces vamos a ver finalmente cómo valora la Fiscalía, qué pruebas tiene para continuar este caso, ya que se viene el juicio oral en 2 meses. Yo le agradezco, doctor Carrión, por Gracias. conectarse con nosotros y Muy explicarnos buenos un poco días. más de este nuevo escenario que se abre. Muy amable. Bien, era entonces Andy Carrión, abogado penalista que estaba con nosotros analizando esa situación. Es decir, las pruebas aportadas por el señor Castro en vida ya no van a poder ser utilizadas en el juicio oral contra Susana Villarán. Lo que va a tener que hacer la Fiscalía es ver la corroboración de esas pruebas con otros elementos. Pero claro, lo que también va a poder considerar es la declaración que hizo el señor Castro como acusado, es lo que nos ha dicho el doctor Carrión. Vamos a ver finalmente cómo opera la Fiscalía para que se dé esta sentencia condenatoria contra la exalcaldesa de Lima, Susana Villarán, investigada por haber recibido aportes por la no revocatoria
Unos 10 millones de dólares es lo que se estima que habría recibido según la propia declaración del señor Castro, recientemente hallado fallecido en su vivienda en Miraflores. No se olvide de suscribirse a nuestro canal de YouTube e ingresar a perú21.pe.